Bienvenido a esta clase. En esta oportunidad diseñaremos un estudio de casos y controles con pareamiento individual uno a uno. Vamos a abordar una clase completa igual que hicimos con los estudios transversales, empezando por una pregunta de investigación, unos objetivos, plan de análisis y posteriormente un desarrollo completo de todas las estrategias analíticas con sus interpretaciones. Entonces vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar la base de datos que ya veníamos manejando de fracaso virológico en pacientes que viven con VIH. Recuerden que ya habíamos tenido una sesión anterior donde habíamos aprendido cómo cargar el archivo a SPSS, operacionalización de las variables. Entonces vamos a realizar un análisis con las mismas variables que teníamos anteriormente. Solo para recordar y para empezar diciendo que este ID lo hemos agregado porque va a ser importante contar con un número de identificación 1 para cada paciente. Es decir, cada fila va a tener un número. Tenemos un total de 4.038 pacientes en esta base de datos. Las variables de estudio son el régimen de afiliación, género, zona de residencia, estrato social, un estrato social categorizado que salió después de que hiciéramos los análisis de corte transversal, la preferencia sexual, el estado civil, escolaridad, grupo farmacológico, el antecedente de retraso, de omisión, de reacción adversa a medicamento, desafiliación, suspensión, no adherencia, unas cuantitativas que son edad, CD4 más reciente, tiempo de tratamiento en días y las agrupaciones de esas mismas, es decir, edad agrupada, CD4 agrupado, tiempo de tratamiento categórico y el estado final. Bueno, entonces recuerden que ya nosotros habíamos hecho varias cosas, esto ya está listo, entonces ya aquí no tendremos que trabajar en la operacionalización. Vamos a ver que nuestra pregunta de investigación va a ser la siguiente. ¿Existe una asociación entre determinados factores sociodemográficos, clínico-terapéuticos y de adherencia al tratamiento y la presencia de fracaso virológico en comparación con pacientes sin dicho desenlace en personas con VIH atendidas en la IPSI del país P durante el año A? Si ustedes notan y no han visto todavía ese video que les menciono con la clase de estudio transversal, pueden notar importantes diferencias en la forma como nosotros nos planteamos las preguntas de investigación. Aquí va a ser muy importante definir desde el inicio el grupo de control, que es el que va a ser el comparador. Por eso está de forma explícita acá en la parte de la pregunta donde dice en comparación con pacientes sin dicho desenlace. Nuestros objetivos van a ser, el general, determinar la asociación entre factores sociodemográficos, clínico-terapéuticos y relacionados con la adherencia al tratamiento y la presencia de fracaso virológico en personas con VIH en comparación con pacientes sin fracaso virológico, atendidos en la IPSI del país P durante el año A. Como objetivos específicos, primero, describir las características sociodemográficas, clínico-terapéuticas y de adherencia al tratamiento de los pacientes con y sin fracaso virológico atendidos en la IPSI durante el año A. El segundo, comparar la frecuencia de exposición a factores sociodemográficos, clínico-terapéuticos y de adherencia entre los casos, es decir, con fracaso virológico, y los controles sin fracaso virológico. Tercero, estimar la asociación entre los factores sociodemográficos, clínico-terapéuticos y de adherencia al tratamiento y el fracaso virológico en pacientes con VIH con y sin fracaso virológico. Para ello tenemos nosotros lo siguiente, el tipo de estudios, casos y controles con pareamiento uno a uno, por edad y sexo, individualmente emparejados. Es decir, cada caso tiene un control de edad y sexo similar. Tenemos suficientes casos y buena potencia. ¿Por qué haremos un pareamiento? Básicamente vamos a hacer un pareamiento uno a uno por edad y sexo. Acá no está escrita la palabra sexo, pero también lo vamos a hacer, dado que la edad muestra que hay una asociación con el desenlace y con algunas exposiciones. Y además hay una diferencia significativa en su distribución entre casos y controles, como variable continua. Esto permite controlar la confusión y conservar el poder analítico del estudio. Vamos a ver que hay una variabilidad importante según sexo, es decir, una distribución muy diferente de sexo respecto a controles potenciales. Esa diferencia nos puede generar varias cosas. Primero, sesgos de selección. Segundo, un desbalance que va a distorsionar estimaciones de loss ratio. Y tercero, que estudios previos reportan que es confusor. Tercero, queremos mejorar comparabilidad.
Cuarto, tenemos planeado usar una regresión logística condicional en el análisis multivariado. Y como último, nos interesa controlar la confusión dada por sexo y edad o el desbalance desde el diseño y no solo en la fase analítica. ¿Qué entendemos por pareamiento? Cuando hablamos de pareamiento, en palabras sencillas, estamos igualando los casos y controles en términos de las variables que definamos, que principalmente son variables confusoras. En este caso, sexo y edad, desde el diseño del estudio. Esto quiere decir que dentro de cada par, es decir, caso y su par control, estas variables ya no varían, así que no pueden explicar diferencias en el desenlace. Se volverían iguales en los grupos. Como la edad y el sexo serían iguales en cada par, ya no pueden confundir la relación entre la exposición, por ejemplo, la misión del tratamiento, y el desenlace, que sería el fracaso virológico. ¿Qué ventaja tiene de realizar pareamiento en un estudio de caso control? Primero, se controla la confusión, es decir, se reduce el efecto de variables que incluimos en el pareamiento sin tener que ajustar en el análisis, aunque podemos seguir ajustando por otras variables diferentes. La otra es la eficiencia. Podemos aumentar la eficiencia estadística cuando la variable pareada es un fuerte confusor. Y la comparabilidad, es decir, aseguramos que haya comparabilidad entre casos y controles, especialmente en estudios pequeños. Nosotros tenemos una muestra más bien grande que son 4.038 pacientes. Como desventaja, hace los análisis más complejos. No vamos a poder realizar una regresión logística convencional, sino que vamos a realizar una regresión logística condicional o C-Logit. Tenemos el riesgo de sobrepareamiento. Entonces, si pareamos por una variable que está en la vía causal entre exposición y desenlace, podemos bloquear el efecto real. Y dificultades logísticas, por ejemplo, a veces es difícil encontrar controles adecuados para cada caso. Sin embargo, en nuestra situación particular no vamos a tener estas dificultades, y es que pues nosotros vamos a hacer un buen análisis de por qué vamos a incluir estas variables y no estaremos minimizando el riesgo de sobrepareamiento. Y en cuanto a dificultades logísticas, ya tenemos a disposición una gran cantidad de controles en la base de datos, dado que ese es un estudio basado en datos secundarios. Bueno, vamos a nuestro plan de análisis, en donde tenemos lo siguiente. Para cada objetivo tenemos un plan de análisis particular. Para el primero, que es la descripción de las características sociodemográficas, clínico-terapéuticas y de adherencia al tratamiento en ambos grupos, vamos entonces para las variables categóricas, a calcular frecuencias absolutas, relativas. Esto ya lo hemos hecho muchas veces y aquí lo vamos a especificar para cada grupo, caso y control. Para variables cuantitativas calcularemos medidas de frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión. Si tenemos distribuciones normales, reportaremos media con su desviación estándar. Si no distribuyen similar a la normal, es decir, como la campana de Gauss, nosotros reportaremos mediana y rango intercuartílico. Y haremos histogramas o box plots. En el segundo objetivo, que va a buscar la comparación entre la frecuencia de exposición a factores sociodemográficos, clínico-terapéuticos y de adherencia en casos y en controles, vamos a hacer lo siguiente. En las variables categóricas utilizaremos la prueba de Magnemar para comparar las proporciones de datos dependientes, evaluando si existe una diferencia significativa entre la proporción de exposición en los casos y sus respectivos controles, dado que estamos haciendo un estudio pareado. Vamos a considerar valores de P menores a 0.05 como estadísticamente significativos y los reportaremos. También intervalos de confianza 95% para los odds ratio pareados. Para las variables continuas aplicaremos prueba de rangos de signo de Wilcoxon si la distribución no es normal, o la prueba T para muestras pareadas en el caso de que se confirme la normalidad, mediante pruebas que utilizaremos como Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk dependiendo el número de observaciones. En ambos casos asumiremos una significancia estadística de valor P menor a 0.05 y los resultados los acompañaremos si corresponde de la estimación de la diferencia promedio o mediana con sus respectivos intervalos de confianza. Y para el objetivo número 3, que es la asociación entre estos factores de estudio y el fracaso virológico en pacientes con y sin fracaso, haremos una regresión logística condicional o C-Logit adecuada a este estudio pareado,
obtendremos odds ratio e intervalos de confianza 95% para cada una de las variables. Incluiremos en el modelo aquellas variables que sean estadísticamente significativas. En el análisis bivariado, recuerden que este umbral de 0.05 puede aumentarse hasta 0.20, y aquellas que también sean relevantes desde el punto de vista clínico o epidemiológico. Les dejo en la descripción la bibliografía que soporta el umbral de 0.20 para incluir variables en el análisis multivariado. Además, evaluaremos bondad de ajuste mediante pruebas de verosimilitud. También verificaremos colinealidad y otros principios y supuestos de la regresión. Y todos estos análisis vamos a realizarlos con una significancia del 5% y serán procesados en software SPSS versión 25. Estos son los pasos que tendremos, ya muchos de ellos los hemos hecho. Alistamiento y limpieza de base de datos está en el video anterior. Importación de la base, codificación, estandarización de asignación de códigos como 0 y 1, eso ya también está hecho. Operacionalización también y el desarrollo del plan de análisis. Entonces, primero, vamos a justificar y vamos a darnos cuenta sobre los datos porque vamos a realizar un pareamiento por edad y sexo. Entonces, ahora sí, manos a la obra. Vamos primero a evaluar la distribución de ambas variables entre los grupos. Estando con nuestra base de datos original, que tiene 4.038 pacientes, vamos a mirar entonces cómo se distribuye la edad y el sexo particularmente en estos datos. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio que parta de lo teórico, pero que también se confirma a través de pruebas estadísticas de si la edad y el sexo son variables potencialmente confusoras. Recuerden que hay tres criterios que debe cumplir toda variable confusora. También se le llama variable exógena o variable extraña o una tercera variable. La presencia de esta variable va a distorsionar el efecto que nosotros estamos evaluando entre una variable de exposición y un desenlace. La literatura puede encontrar y reportar estudios sobre edad y sexo como potenciales confusores. Eso es muy valioso tenerlo como conocimiento a priori. Sin embargo, también a partir de nuestros datos debemos confirmar eso estadísticamente. ¿Cuáles son esos tres criterios para considerar una variable confusora? Primero, que esa variable tercera, en este caso edad y sexo, se relacionen con la exposición. Si la exposición que estoy estudiando, por ejemplo, es la omisión del tratamiento, o puede ser el retraso en la autorización, o puede ser la no adherencia al tratamiento, entre otras que estamos teniendo como variables, esa debe ser una primera condición que debe cumplirse, que se asocie con la exposición. La segunda es la asociación con el desenlace, que esta variable tenga la capacidad de generar el desenlace o que tenga una fuerte asociación con la ocurrencia del desenlace. Y tercero, que esta variable no haga parte de la cadena causal, es decir, que no sea un paso intermedio para llegar al desenlace. Estos criterios deben cumplirse y además desde el punto de vista teórico vamos a confirmarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos primero a mirar cómo es que se distribuye la población de hombres y mujeres de acuerdo con el estado final. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Vamos a hacer básicamente una tabla cruzada donde vamos a colocar en las filas al sexo o género, como aparece acá, y en las columnas a el estado final. Vamos a pedir aquí unos estadísticos de chi cuadrado y en riesgo para obtener pues nuestras estimaciones y hacemos clic en aceptar. Entonces tenemos lo siguiente, hay un total de 345 mujeres y 3.693 hombres. Fíjense aquí, la población de éxito y fracaso se mantiene igual que la teníamos, esta es nuestra base que veníamos trabajando antes y son 520 pacientes en total con fracaso y 3.518 sin fracaso. Acá tenemos la prueba de independencia entre las variables, donde pues nuevamente nos vamos al chi cuadrado de Pearson, en este caso por ser mayor a 0.05, nosotros no podemos decir que hay diferencias entre o más bien son grupos que son independientes. El género es independiente del estado final. Y en la estimación del riesgo, aquí que tenemos los odds ratio, que es la primera fila, pues fíjense cómo este valor
cruza el 1 en su intervalo de confianza. Entonces, esta es una primera conclusión y es que ya la habíamos visto antes y es que estos son fenómenos que son independientes estadísticamente. Bueno, sin embargo, nosotros vemos lo siguiente, y es que aquí hay un desbalance entre el número de mujeres y hombres en esta población. Si nosotros hiciéramos así nuestro estudio, estaríamos teniendo dificultades con ese desbalance. Ya lo hemos dicho en la diapositiva, que puede conducir a sesgos de selección y también a que estos grupos pues terminen al final nosotros reportando unas grandes limitantes en cuanto al sexo. Entonces, por eso también vamos a incluir esta variable en el pareamiento. Bueno, entonces, eso en cuanto al género. Ahora, en cuanto a la edad, entonces, recuerden que siempre es importante, primero que todo, mirar la distribución de esa variable, tanto el valor total como por grupos. Entonces, inicialmente vamos a los descriptivos, vamos a explorar y acá vamos a incluir en las variables dependientes la edad, que es cuantitativa, y aquí en los factores vamos a incluir el estado final. En estadísticos, pues vamos a pedir lo que necesitemos. Lo más importante aquí es en gráficos pedir histogramas con pruebas de normalidad. Y bueno, aceptamos. Entonces, vamos a ver que para este caso, pues tenemos eh, una media de 35,31 con este error, con esta desviación del error. Acá tenemos otros datos importantes. La media para el fracaso es de 33,92. Estos son los intervalos de esa media. Y bueno, las pruebas de normalidad, donde pues vemos nuevamente que estas no tienen una distribución normal. Acá podemos confirmarlo, esto para el grupo éxito, esto para el grupo fracaso. Estos gráficos ya los hemos visto en la clase anterior, solo los queremos recordar para que esto nos ayude a orientar nuestra necesidad de pareamiento. Esto, si lo vemos por separado por grupo. Si nosotros hiciéramos lo mismo para el grupo completo, es decir, la totalidad de la muestra, pues quitamos al estado final de allí y acá vamos a tener los estadígrafos correspondientes y pues igualmente la distribución es asimétrica cuando nosotros la vemos por grupos o por la población total. Bueno, entonces, dado esto, pues tendríamos que utilizar una prueba no paramétrica para ver la diferencia que hay, si es significativa o no entre los grupos. Eso también ya la habíamos hecho, recordémoslo. Lo vamos a analizar, vamos a las pruebas no paramétricas y acá, dado que tenemos, bueno, nos podemos ir acá a este cuadro de diálogos antiguo, entonces tenemos dos muestras que son independientes. Ah, sí, dos muestras independientes. Y aquí en la lista pues vamos a incluir nuestra variable edad. La variable de agrupación va a ser el estado final. Y acá pues vamos a agregar que esto es 1, que es el fracaso, y 0, que es el éxito. Continuamos, acá tenemos chequeada la prueba Udeman-Whitney y le hacemos clic en aceptar. Esta es una forma de realizar la obtención de la prueba Udeman-Whitney, donde pues acá nos dice que efectivamente hay diferencias significativas, dado que rechazamos la hipótesis nula a partir de esta significancia bilateral, entonces decimos que sí hay diferencia en la distribución de la edad entre casos y controles. Recuerden que hay otra forma también de hacerlo y es ir a analizar, nos vamos a las pruebas no paramétricas y le decimos acá muestras independientes. Acá se va a habilitar si queremos comparar distribuciones entre grupos. Aquí en campos traemos nuestra variable edad y en grupos traemos la que define el estado. Aquí en configuración nos vamos entonces a personalizar las pruebas y pedimos la Udeman-Whitney y le hacemos clic en aceptar. Aquí obtendremos unas ligeras diferencias y es que aquí solo nos sale una caja donde nos dice la hipótesis nula, en donde la distribución de edad es la misma entre categorías de estado final. La prueba U que hicimos para muestras independientes, siendo no paramétrica, la significancia que igual la obtuvimos igual que la de arriba, 0.002, y esto nos dice que debemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, afirmamos, tenemos suficiente evidencia estadística para afirmar que la distribución de la edad no es la misma entre las categorías de estado final. Si hiciéramos nosotros acá doble clic, recuerden que vamos a obtener aquí unos gráficos también muy relevantes de cómo se dan estas frecuencias entre ambos grupos. Tenemos los rangos medios
Y tenemos pues otros datos acá muy relevantes que nos pueden servir para profundizar en nuestros análisis. Cerramos esta ventana. Entonces ya tenemos en cuanto a la edad una distribución diferente. Bueno, entonces aquí nosotros, estos son indicadores para, aparte de los que les decía desde el punto de vista teórico, de utilizar estas variables para el pareamiento. Es importante que definamos al principio qué variables son las que utilizaremos. Generalmente la edad y el sexo son variables importantísimas en epidemiología, en estudios como estos, en los que se encuentra que generalmente son potenciales confusores. Entonces, después de hacer todo esto, vamos a decidir en últimas realizar el pareamiento de acuerdo con esos resultados. De allí que esta diapositiva que les mostré, donde en esta parte superior hablamos sobre la asociación entre el desenlace y exposiciones, vamos a poder utilizar estas variables. Entonces ya podemos decir que evaluamos la distribución entre grupos. Encontramos diferencias. Ahora vamos a evaluar si existe asociación entre esas variables con las independientes y con el desenlace. Este va a ser un proceso muy extenso y es que nosotros vamos a relacionar, así como hicimos para la variable de sexo con estado final, nosotros podemos comenzar debemos empezar a establecer esas relaciones, por ejemplo, ya cambiando estado final y mirando si género se asocia con cada una de las exposiciones, con el régimen, con la zona, con el estrato social. Es decir, este ejercicio tendríamos que hacerlo, podemos en un solo momento incluir todas nuestras variables, que son variables independientes, al igual que el género, en esta parte, y sin, digamos, agrupaciones nuevas, podemos utilizarlas como las tenemos así original y nuevamente pues obtener estas estadísticos. Esto lo voy a pasar un poco rápido para ver en últimas cuáles asociaciones existen entre género y las demás. Entonces, por ejemplo, miren, género y régimen, vamos a fijarnos rápidamente en el estadístico de chi cuadrado. Aquí sí hay una asociación significativa. Miren que el OR es menor de 1. Es decir, en ese análisis que hacemos de la edad, perdón, el sexo es un potencial confusor, estamos mirando el primer criterio de se asocia con la exposición. Ya vimos que con el desenlace no se asocia, ¿cierto? Con la exposición vemos que con régimen sí se asocia. Con zona de residencia, pues no, aquí sí no hay asociación. Con estrato social, sí la hay. Recuerden que aquí como hay varios estratos, no me saca el OR, yo tendría que irme por la vía de la regresión logística para que obtenga de cada categoría el OR. Esto ahorita por el momento entonces no lo podría ver, pero ustedes ya han visto el ejercicio cómo se hizo y ya saben cómo se calcula, por tanto pues no lo voy a repetir. Si aún no saben o no recuerdan cómo se hace eso, vayan a ese video y lo repasan y regresan acá. Con estrato social vemos que sí se asocia, pero bueno, no podemos conocer acá tampoco el odds ratio. Con preferencia sexual también hay una asociación significativa. Con el estado civil también la hay. Con la escolaridad también la hay. Bueno, acá deberíamos calcular una prueba exacta de Fisher. Aquí con el grupo farmacológico también hay asociación. Pendiente conocer el OR, antecedente de retraso. Aquí vemos que no hay una asociación. Este es el OR. Con antecedente de omisión, tampoco vemos que haya una asociación. Cruza el 1. En antecedentes de reacción adversa, tampoco la hay. En antecedentes de afiliación, tampoco hay asociación. En antecedentes de suspensión, tampoco la hay. Antecedentes de no adherencia, tampoco la hay, y hasta ahí. Entonces miren que hay factores que sí, hay factores con los que no se asocian. Entonces ya tenemos como esa segunda principio que debe cumplirse para que se considere confusor. Faltaría evaluar la tercera, que es que la edad no es un paso intermedio en esa relación causal, y eso podemos decir que es así. No es un paso que esté en el medio.
en esa cadena causal. Entonces, creo que en cuanto a sexo, esta sería también una justificación para terminar equiparando por esta variable desde el diseño. Ahora, lo mismo tendríamos que hacer con nuestra variable edad en relación con las otras. Y pues el ejercicio ustedes ya lo saben, cómo nosotros relacionamos una variable que es cuantitativa con una categórica. Ya sabemos que es una variable que no se distribuye como la normal, entonces siempre utilizaremos pruebas no paramétricas. Entonces, pues ese paso lo voy a saltar porque ustedes ya lo saben hacer y pues ya con eso tenemos suficientes. Yo ya lo hice previamente y por eso es la razón de hacer el pareamiento por estas variables. Entonces podemos decir que este segundo punto ya lo logramos, que es mirar si existe asociación entre esas variables con las independientes y con el desenlace. También podemos hacer estratificaciones por edad. Aquí, ¿esto qué tendríamos que hacer nosotros? Podemos hacer tanto estratificación por sexo como por edad. Nosotros, por ejemplo, si fuéramos a realizar una estratificación por sexo entre la relación de, digamos, el antecedente de retraso, aquí en nuestros factores, perdón, me metí a explorar, esto es analizar y es tablas cruzadas. Entonces, si yo fuera a relacionar el antecedente de retraso y el estado final, pero estratificando por sexo o género, yo tendría que colocar el sexo en esta parte inferior, en esta capa número 1. Y acá le hago clic en aceptar. Eso quiere decir que miren lo que está acá. Me ha generado una tabla como cuando yo segmento los datos. Entonces aquí está el femenino, el masculino y el total de estado final eh, con retraso. Y acá tengo los valores de ese mismo, de esa misma relación, pero estratificados por sexo. Y acá tengo los ORs. Entonces, lo que tendría que analizar es el cambio del OR al estratificar. Entonces, miren que para la mujer es 1.55, de 0.55 a 4.31. Para el hombre es de 1.89, de 1.32 a 2.58. Y el total es 1.81, de 1.32 a 2.49. Entonces, miren que no hay unos cambios importantes en esa magnitud del OR. Entonces, esta estratificación nos confirmaría que no es confusor el sexo. Sin embargo, recuerden que esto tendría que hacerlo yo para cada variable. Esto es un trabajo, digamos, bastante largo que uno haría además para confirmar si estratificando hay un cambio en el OR y que esto sea un indicio para decir que hay confusión. Entonces miren que hay varias formas de llegar a establecer si hay confusión. Entonces nos preguntamos, ¿hay confusión? ¿Hay desbalance entre grupos? Ya hemos visto que sí, hay variables que generalmente estas dos, el sexo y la edad, pueden ser confusoras y además están desbalanceadas entre los grupos. Ahora bien, ¿cómo realizar ese pareamiento por edad y sexo? Bueno, aquí tengo esta imagen donde nosotros tenemos que llegar a una tabla como estas y es que a la izquierda tenemos una tabla convencional de 2 por 2 en donde las filas tenemos expuestos no expuestos y en las columnas los casos y los controles. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un estudio emparejado o pareado, tenemos en las filas los casos expuestos y no expuestos y en las columnas los controles expuestos y no expuestos. Y aquí nosotros miren lo que va a cambiar y es que por un lado lo que está en color, en círculo de color verde, lo que, los que tenemos como casos expuestos están 255 en donde en esta tabla los tenemos justo en el total de la tabla, en el margen. Los 500 que tenemos como casos no expuestos pasan también a ese total mientras que los 487 controles expuestos pasan a este total y los 268 controles no expuestos pasan a este total. Nosotros con SPSS tendríamos que hacer una serie de pasos muy dispendiosos en los que para saber el contenido de esta tabla de 2x2, que corresponde a 755 pares de datos, requerimos hacer muchas vueltas. Entonces vamos a hacerlo con ayuda de EpiInfo, la versión 7,
que todavía está disponible para llegar a estos datos. La razón es que aquí estamos mostrando pares de datos, mientras que en la parte de una tabla convencional tendríamos datos de individuos. Así las cosas, las casillas discordantes, para entenderlo mejor, lo vamos a ver en esta imagen de abajo, donde fíjense que el, las columnas o las casillas que están concordantes son la A y la D, porque son los que concuerdan entre controles y casos expuestos, que es la A. Y los controles no expuestos con casos no expuestos también son datos concordantes, que sería la D. Donde se obtiene el OR pareado es de los discordantes, es decir, de dividir B sobre C. En este caso, los controles no expuestos con los casos expuestos, que es la B, entre los controles expuestos y los casos no expuestos, que es C. En este caso concreto, que esto lo he sacado de las guías que tiene Epidat, también dejo en la descripción esa fuente por si requieren verla, y de allí obtuve esa tabla. En ese caso dividiríamos 95 entre 327, que da 0,29, y esto con su intervalo sería entre 0,23 y 0,36. Esto también, cuando nosotros ya conocemos el interior de esta tabla, que lo vamos a hacer a través de Pinfo, como les decía, nosotros podemos utilizar otras calculadoras para calcular, valga la redundancia, el OR pareado con otros estimadores. Entonces, esa página es OpenEpic. Esta es la fotografía que estamos viendo ahí, donde podemos, a través de esta ruta de casos controles pareados, tener esta tabla de contingencia con esa estructura y calcular esos estadísticos. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el pareamiento? Vamos a nuestra base de datos de SPSS y vamos aquí a la opción de datos. Luego vamos a coincidencia de control de casos. Aquí en las variables a coincidir vamos a agregar a género y a edad. Y aquí en tolerancias de coincidencia vamos a definir qué tanto que necesitamos que haya o no tolerancia. Si yo escribo 0, quiere decir que este primer dato va a ser para el género, que es la primera variable que tengo en la lista. El 0 que me indica que para un hombre el control correspondiente va a ser un hombre, y para una mujer el control va a ser una mujer. Es decir, tiene que ser 0. Ahora le hago un espacio y la siguiente variable es la edad. Aquí yo también tendré que decir, si es 0, estaría diciéndole a él que una persona de 50 años la tendría que parear exactamente con alguien de 50. Si yo le dejo una diferencia de 1, por ejemplo, y le digo que un paciente, por ejemplo, de 50 años podría ser pareado con alguien de 49 o con alguien de 50 o alguien de 51. Es decir, se permite una diferencia de 1 hacia arriba o hacia abajo. En este caso, nosotros tenemos que definir muy bien cuál va a ser esa tolerancia máxima. Entonces, aquí en este caso le pondremos 2 para el tema de la edad. ¿Qué podría pasar si yo no tengo suficientes datos y soy muy estricto en el que dejo 0, es decir, coincidencias exactas por edad? Él podría disminuirme mi tamaño muestral al punto que de pronto yo pierda potencia. Y es que es algo que va a ocurrir en estos estudios, porque vamos a ver lo que de los 4.038 individuos, de toda esa gran cantidad de potenciales controles, él va a tomarlos únicamente coincidentes. Esa es la que estaríamos nosotros sacrificando para tener una mayor eficiencia estadística, para tener los grupos emparejados, y pues controlar la confusión, ¿cierto? Son cosas que se pierden desde el diseño por esta razón. Entonces, un 2 es un muy buen valor. Alguien podría decir que podría ser más, ¿cierto? Siempre buscando que el procedimiento que estamos haciendo pues tenga un beneficio. Aquí en indicador del grupo vamos a escribirle el estado final. Aquí en indicador de caso, nosotros previamente les dije que les dimos un número de indicador único a cada paciente. Entonces, ese dato lo vamos a pasar aquí en ID de caso. Y aquí en nombre para las variables podemos colocarle un nombre cualquiera. Si quieren colocarle coincid, de coincidencia, o el nombre que quieran. Realmente esto no importa, es el nombre que le va a poner a la variable.
Luego aquí en resultado adicional le pedimos que cree un nuevo conjunto de datos. Aquí le vamos a llamar base de datos 1 o si quieren nueva. Le hacemos clic en continuar y le hacemos clic en aceptar. Esperamos por un momento que haga el procedimiento y él nos trae una nueva base de datos. Mírenla acá, se llama B de nueva. Acá tenemos nuestras variables todas como si fuera la variable original, solo que fíjense que ya no tenemos la cantidad de datos que teníamos antes, ahora tenemos 520. Y aquí la última columna tiene las dos variables nuevas que hemos creado, que es coincid y coincid2. Muy bien, ahora que tenemos en nuestra base de datos original, que sería esta que estamos viendo acá, tenemos los mismos 4038 pacientes, esto no cambia, esta base no tendría por qué dañarse, verifiquemos siempre eso, y al final tendríamos unas columnas nuevas que son la coincid2 y la coincid, ¿cierto? Fijémonos en algo, miren que estos punticos que aparecen acá corresponden a pacientes. Cuando hacemos clic sobre ellos, miren que estos son pacientes que tienen éxito en el tratamiento. ¿Sí ven? Donde aparecen punticos son éxito en el tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta base, frente a los pacientes de fracaso, aparece el coincidente del éxito, es decir, el control. Si nosotros miramos en la base nueva, tendríamos que tener lo contrario, y es que miren que aquí está cero éxito. Esta no está, digamos, si yo le hago aquí no va a aparecer los datos porque esta no está operacionalizada, ¿sí? Pero está el cero, que es el que indica el éxito. Y miren que esta base toda es de pacientes con éxito. Es decir, estos 520 registros que hay acá son solo de pacientes con éxito. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que recuperar una base distinta de unos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, nos vamos a nuestra base original, siempre cerciorémonos de que estemos sobre ella, le hacemos clic en datos, luego le hacemos clic en seleccionar casos y le decimos que si se establece, si se satisface una condición, que va a ser la siguiente. De esta última columna que hemos creado, que es la de coincidencia, vamos a traerla aquí y le decimos que si esa es diferente, este símbolo no es este que está acá, con la virgulilla y el igual. Si es diferente de 0, él nos cree un nuevo conjunto de datos. Entonces le podemos colocar BD nueva 2 y le hacemos clic en aceptar. Entonces esperamos nuevamente que aparezca la nueva base de datos, que tendrá que aparecer en un momento. Aquí la tenemos, base nueva 2. Y fijémonos que acá, bueno, nuevamente tenemos 520 pacientes y aquí en la parte final tendremos en estado final solo unos. Miren, acá están solo unos. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos una base de ceros que son éxito y otra base de 1 que son fracaso. Cada una con 520. ¿Qué sigue ahora? Bueno, quisiera mostrarles algo y es que si uno quisiera confirmar, por ejemplo, este paciente que es el número 1, tiene el fracaso en el tratamiento y fue pareado con el paciente número 50. Si nosotros fuéramos a la otra base tendríamos que ver el 50, pero eso la podemos ver en la base completa. Porque recuerden que al final en esta base completa, es decir, la original, que es la que tiene los 4038 pacientes, yo al frente tengo la coincidencia. Entonces, este paciente 1, decimos que es un hombre de estrato 2 y la edad es 51 años.
y el sistema de todos esos datos que podrían ser potenciales controles lo coincidió con el paciente 50. Entonces, recuerden la edad del paciente, tiene 51 años y es un hombre. Entonces, si yo me voy al registro número 50, que acá lo tengo, me voy a que también es un hombre y me voy a la variable edad. Miren la variable edad 53. ¿Se acuerdan que le dimos una tolerancia de 2? Por eso este paciente 51 pudo haberse pareado con uno de 53, como es este caso, o incluso de 49, ¿cierto? De 49 hasta 53. Esa es la razón por la que este fue el mejor paciente control que coincidió dentro de toda la base de datos. Muy bien, entonces ahora sí necesitamos unir ambas bases de datos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces yo me puedo parar en la base nueva y unirla con la base nueva 2. Me voy aquí a datos y le digo fusionar archivos. Le hago clic en añadir casos, es decir, filas. Y le voy a agregar la base nueva 2, pero le voy a decir, le hago clic en continuar. Aquí no cambio nada porque necesito que me salgan las mismas variables que tengo. Ambas son exactamente iguales, solo que voy a agregar filas en la parte inferior. Y le hago clic en aceptar. Entonces ya sobre esa base que tengo, pues ya yo podré verificar que aquí, después de que están todos mis ceros, va a haber un punto donde el paciente 521 va a empezar a ser el 1. Acá está, miren, el paciente 521 comienza a ser el 1 hasta el final, que vendrían todos los 1, es decir, todos los del fracaso. Entonces acá tengo en total una base con 1558, perdón, 1040 pacientes, 50 casos, 50% casos y 50% controles. Entonces, esta base de datos la voy a guardar como una base final con pareamiento. Y la guardo pues dentro de los archivos que yo estoy trabajando para que no se me vaya a refundir. Después de esto voy a confirmar si mi pareamiento fue efectivo. Entonces voy a analizar, voy a hacer una tabla cruzada de género con estado final. Nuevamente le voy a pedir como estadístico chi cuadrado y riesgo. Sin embargo, aquí solo es para ver cómo ha quedado mi base después del pareamiento. Le hago clic en aceptar y fíjense que dice que hay 88 mujeres, cada una 50-50 entre éxito y fracaso, que son 44 para cada grupo, y hombres 476, tanto casos como controles, para un total de 952. 520 casos y 520 controles. Y acá vemos el chi cuadrado exactamente de 1 y pues acá vemos un OR, pero sin embargo pues digamos que vamos a ver otras medidas distintas. Necesitamos probar con Magnemar porque se trata de datos pareados. Pero aquí ya vemos que están con la misma cantidad de éxito y fracaso y los grupos tienen la misma proporción de sexos entre ambos grupos. Eso ya es una primera forma de confirmar el pareamiento. En cuanto a la edad, entonces nos vamos a analizar. Recuerden que volvemos nuevamente, esto es como si fuera una base de datos nueva, porque miren que ya no tenemos 4038, sino solo tenemos 1040 pacientes. Entonces tendremos que volver a analizar las variables, en este caso la edad, desde un explorar, a partir, digamos, del factor estado final, pedimos los histogramas con las pruebas de normalidad y acá entonces nuevamente confirmamos, miren que tenemos 520 de cada grupo, aquí está la media, 33.8, y acá también es 33.9, o sea, es lo mismo. Las pruebas de normalidad, donde aquí dice que no son normales y pues los histogramas lo confirman, este es para éxito, este es para fracaso, y bueno, pues aquí los box plots están pues exactamente igual. Es decir, hemos logrado tener por edad
que no haya diferencias hasta el momento. Sin embargo, ¿qué prueba necesitamos? Pues la prueba de signos de Wilcoxon para confirmar estadísticamente que no hay diferencias entre éxito y fracaso. Esto es una primera parte de lo que podemos observar en los datos, pero necesitamos confirmarlo. Aquí es importante, vamos a obtener la base distinta de forma reestructurada, no a lo largo como la tenemos, sino a lo ancho, específicamente para hacer esas dos pruebas, McNemar y Wilcoxon. Aquí, importante, esa base final la vamos a duplicar porque no queremos que se nos dañe. Esto solo es para hacer esas pruebas y es que necesitamos que haya una columna para la edad de un grupo y otra columna para la edad del otro. Aquí como la tenemos está todo en una misma columna. Entonces necesitamos por eso reestructurar nuestra base solo para hacer esa prueba. Entonces nos vamos a nuestra base original, la vamos a copiar y pegar. Entonces abrimos la copia y vamos a hacer lo siguiente, esto puede ser nuevo para algunos y vamos a datos y a reestructurar. Nosotros vamos a escoger la opción número 2, que lo que queremos es pasar de casos a variables, es decir, de filas que nos las lleve a columnas. Vamos a siguiente, aquí en variables de identificación tenemos que incluir una variable adicional que se llame pares. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Entonces, antes de esto necesitamos hacer un paso adicional. Vamos a pararnos al final. Recuerden que acá estaba una base con todos los ceros al principio, o sea, los éxitos, y en el 521 tenemos el paciente que comienza a tener fracaso. Entonces vamos a colocarle una variable nueva que diga 1 hasta 520 y 1 hasta 520. Eso lo podemos hacer muy rápido en Excel para que tengamos pues, los datos como bien fáciles de obtener, esa variable. Entonces aquí lo que hacemos básicamente es bajar hasta 520, ¿cierto? De tal forma que nosotros numeremos muy manual. Esto lo podemos hacer así para que nos quede más fácil. Entonces por acá está 500. Entonces pongamos acá 1, 2, 3. Y esto mismo lo copiamos para dejarlo en la parte de arriba. 1, 2, 3. Y esto pues lo llevamos hasta abajo hasta que llegue al paciente 520. Y estos pues lo mismo, bajamos hasta el 520. Básicamente esto ¿para qué lo hacemos? Para que podamos tener luego los pares con el número al frente. Entonces 520. Muy bien. Entonces ahora lo que hacemos es seleccionar toda esta columna, control C, y la llevamos a nuestra base copia y acá la ponemos control B. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Un número, como lo vimos, 1 hasta el 520 y de aquí para abajo, que empieza con el paciente primero que tiene fracaso hasta el final, 520. Perfecto, ahí está. Entonces, ahora sí, nos vamos a datos, reestructuramos, decimos que sí, reestructuramos de casos a variables, siguiente. Aquí en variables de identificación vamos a llevar esa última que no le pusimos nombre, pero que la podemos llamar pares. Y en variables de índice al estado final. Le hacemos siguiente. Aquí le decimos que vamos a ordenar los casos actuales según las variables de identificación. Le hacemos siguiente. No cambiamos acá, que quiere decir que vamos a agrupar por variable original. Y siguiente. Y reestructuramos los datos ahora. Finalizamos. Le hacemos clic en aceptar. Entonces sobre esta misma base copia, por eso la hemos duplicado. Miren lo que ha pasado acá. Y hemos perdido los nombres de las variables, pero esto es momentáneo porque solo necesitamos para hacer esas dos pruebas y no más. Aquí las hemos perdido, pero fíjense que en la etiqueta están los nombres. ¿Cuál es la particularidad? Que miren que hay varios estratos sociales, hay varios preferencias sexuales, hay varios estados civil, lo mismo con escolaridad. Entonces, resulta que eso que teníamos en filas, él lo ha pasado a las columnas. Entonces, básicamente tenemos que ubicar nuestra variable edad, que está acá. Entonces, pongámosle de una vez acá el nombre, edad y edad 2.
para poderla ver acá fácilmente cuando la estemos cruzando. Entonces, ahora, ¿cómo haremos esa prueba? Entonces nos vamos a analizar. Esto es una prueba no paramétrica para variables cuantitativas, específicamente Wilcoxon. Entonces vamos a pruebas no paramétricas, muestras relacionadas. Aquí en los campos, le decimos que vamos a comparar automáticamente los datos. En campos vamos a traer dos variables, que en este caso van a ser nuestras edades. Acá las tenemos, las traemos acá. En configuración le vamos a decir personalizar, prueba de Wilcoxon y ejecutar. Entonces miren lo que dice acá. La mediana de las diferencias entre edad 0, que ese es el de los casos, y edad 1, que es el de los, perdón, 0 es controles y 1 es casos, es igual a 0. Y mire que el valor de significancia es 0.58, eso quiere decir que retengamos la hipótesis nula, es decir, la mediana de esas diferencias es igual a 0. O sea que eso está igualado. Recuerden que acá podemos entrar, ver otra información adicional, ahí están los 520. Nosotros podemos hacer esto también por otra ruta. ¿Cuál es esa ruta? Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y dos muestras relacionadas. Aquí de pronto es más fácil la interfaz y no tiene tantos pasos. Miren que acá entonces ya está chequeado Wilcoxon y acá en la variable 1 voy a llevar a mi variable edad y al frente en la variable 2 llevo a la otra edad. Entonces, por eso es que necesito dos columnas distintas. Antes, si yo la tuviera sin hacerle la reestructuración, no puedo colocar este valor. Entonces me quedo, no puedo calcular la prueba. Tengo que tenerla acá. Entonces, ya con eso, aquí pues no cambio nada. O puedo pedirle unos descriptivos, por ejemplo, y le hago clic en aceptar. Entonces miren que llego a lo mismo, solo que tengo información adicional, como por ejemplo la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo. eh, y acá tengo el mismo estadístico de 0.58 como la ha visto en esta tabla. ¿Cierto? Entonces he confirmado eso con mi variable edad. Ahora, ¿cómo hago para el sexo? En esta necesito realizar McNemar porque son datos relacionados. Para sexo haremos lo siguiente. Entonces recuerden que tenemos una columna de pares y podemos estar ubicados en la base final pareamiento, no en la copia, sino puede ser en la original. Vamos a hacer clic derecho sobre esos pares, que se acuerdan que salió de 1 sobre 520 y 1 520. Lo copiamos del Excel y lo pegamos acá, pero ahora lo que vamos a hacer es organizarlo de forma ascendente, de tal forma que aparezcan consecutivos las parejas 1, 1, 2, 2, 3, 3 hasta el final, es decir, hasta la 520. Esto va a hacer que nuestro estado final se reorganice y es que aparezca primero el éxito y luego el fracaso para el par 1, luego para el par 2 lo mismo, éxito primero, luego fracaso. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Vamos a ir a analizar, perdón, a transformar, calcular variable. Y acá le vamos a llamar una variable nueva como sexo en el piso control. Entonces lo que haremos es que aquí vamos a seleccionar el género y acá en sí vamos a decirle que el estado final, como estoy diciendo que es en cuanto a los controles, va a tener 0. Le hago clic en continuar y aceptar. Esta base nueva que se ha generado, miren, tiene, la base nueva no, perdón, una columna nueva de la base mía, aparece como sexo control y aparece 2, 1 y hay unos punticos. Si yo traigo mi variable género y la pongo aquí al final para saber eso, qué es lo que está indicando, recuerden acá el género está como 2 masculino, 1 femenino. Entonces miren que frente al femenino aparece el 2 y al masculino aparece el 1. Eso en cuanto al estado final 0. Miren que frente al 1 aparece un puntico. Todos los 1 tienen un puntico. ¿Qué es lo que tocaría hacer? El siguiente paso y es volver a calcular variable, pero ahora le vamos a decir calcular caso. Le dejamos género, vamos al sí, pero esta vez el estado final pues no va a ser 0, sino el 1, que es el que denota a los casos. Le hacemos clic en continuar y le hacemos clic en aceptar.
¿Esto qué va a hacer? Que se genere una columna nueva. Miren que ahora el puntico de esta variable caso ya es en el control, en el cero. Es decir, donde hay dato es donde pertenece al caso, que es el uno. En este caso el 2, que está el 2, que sería masculino, ¿cierto? Y así con cada uno, miren, 2 2, donde aparezca una mujer, aparecerá el uno, como es este caso, uno uno. Y es un caso, ¿listo? Entonces, ahora sí tenemos nuestras dos variables separadas para casos, para controles, para finalmente, después de toda esta vuelta, hacer nuestra prueba de Magnemar. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces, vamos a analizar, vamos a no paramétricas, vamos a los cuadros de diálogos antiguos y dos muestras relacionadas. Aquí vamos a traer nuestra variable caso y control. Le vamos a decir que esto es Magnemar y le hacemos aceptar. Pueda que ocurra esto. Dice que no hay suficientes casos, entonces la vamos a hacer por la otra vía. Entonces vamos a ir a analizar, vamos a ir a pruebas no paramétricas y acá en muestras relacionadas, no yendo a diálogos antiguos, sino a muestras relacionadas. Y acá nos vamos a los campos, traemos nuestras dos variables de sexo, estas las sacamos, hacemos clic en configuración, chequeamos Magnemar para dos muestras, definimos aquí no le cambiamos nada y le hacemos clic en ejecutar. Y miren que ahora sí nos aparece, dice, hipótesis nula, las distribuciones de los diferentes valores entre sexo control y sexo caso tienen las mismas probabilidades. Con una prueba Magnemar para muestra relacionada, la significancia es 1, es decir, decisión, retengamos la hipótesis nula, no la podemos rechazar. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos confirmado que el sexo, al ojo habíamos visto que era la misma cantidad de hombres, de mujeres, pero cuando ya realizamos nuestra prueba no paramétrica, específicamente la de Magnemar para muestras relacionadas, encontramos pues que efectivamente esas distribuciones son iguales. Es decir, hemos confirmado que nuestro pareamiento está bien hecho. Un poco larga la ruta, pero creo que incluso hemos aprendido funciones nuevas. No sabíamos la reestructuración, pasar de casos a variables, y posiblemente tampoco sabíamos esta última función de la condición que pusimos para generar las dos columnas nuevas. Muy bien, una vez confirmado nuestro pareamiento efectivo, vamos entonces a realizar nuestros análisis descriptivos según el objetivo número 1 que teníamos planeado. Nuevamente, para variables categóricas, frecuencias por grupo, para variables cuantitativas, medidas de tendencia central y dispersión dependiendo la distribución normal o no de los datos. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a nuestra base de datos que tenemos con la variable de los pares. Recuerdan que al final creamos una. Acá está. Yo he reorganizado esto un poco, pero están los mismos datos y vamos a agregar además una variable de tiempo que tenga una constante del número 1. Más adelante les diré para qué nos va a servir. Bueno, entonces con nuestra base de esta forma, que esta es la que está a lo largo, recuerden que a lo largo sabemos porque hay 1040 pacientes y nosotros teníamos una base a lo ancho cuando hicimos la reestructuración. Esa también la vamos a abrir y la vamos a tener presente para varios análisis que vamos a hacer. ¿Por qué es importante tener las bases a lo ancho? Porque en muchas ocasiones los estadísticos que vamos a calcular requieren que estén separados en dos columnas diferentes. Entonces, esta que estamos viendo aquí es la que tenemos reestructurada a lo ancho y nos damos cuenta porque son 520 observaciones que hay acá. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a describir nuestras variables por grupo, pero pues considerando el pareamiento. Eso va a ser algo que de aquí en adelante vamos a manejar. No podemos desconocer el pareamiento, de nada serviría luego mostrar tablas con la totalidad de los 4.000 pacientes porque ya nosotros estamos haciendo un procedimiento adicional donde hicimos un pareamiento 1 a 1 por edad y sexo. Entonces acá ya tenemos nuestra base a lo ancho y
básicamente nos vamos a mover en dos pruebas principales. Nosotros vamos a ir conectando lo que diría un análisis descriptivo de frecuencias y también lo vamos a ir uniendo a un análisis bivariado para ir haciendo como los dos ejercicios al tiempo para que el video no se haga tan largo, pero recuerden que sus trabajos es importante discriminar qué es descriptivo y dónde comienza el bivariado y más adelante el multivariado. Entonces, aquí en el bivariado, recuerden que queríamos comparar frecuencia de exposición a los factores sociodemográficos, clínico-terapéuticos y de adherencia entre casos y controles. Entonces, teníamos pruebas de Magnemar, ya por ahí hicimos una y ya saben cómo es la ruta. Y esto pues para comparar proporciones en datos dependientes, evaluando si existe diferencia significativa entre la proporción de exposición entre casos y sus respectivos controles, con sus intervalos de confianza también. Y vamos a calcular para variables cuantitativas la prueba de Wilcoxon para, primero, si esta sigue una distribución que no es normal, que sería la alternativa no paramétrica para la T de muestras pareadas. Ya habíamos confirmado que estas no tenían una distribución normal, entonces vamos a utilizar Wilcoxon. Y también vamos a asumir como significancia estadística valores P menores a 0.05, reportando igualmente los estadísticos de intervalo de confianza. Acá tenemos entonces que la prueba Magnemar se puede obtener en cualquiera de estas rutas, por tablas cruzadas, por pruebas para dos muestras relacionadas o por pruebas no paramétricas, dos o más muestras relacionadas, es decir, los cajones de diálogo antiguos y los diálogos nuevos. Magnemar evalúa si existe un cambio significativo en una variable dicotómica, por ejemplo, la zona urbana-rural, entre el grupo de casos y control pareado. Él comprueba dos hipótesis. La nula es que no hay diferencia entre la proporción de exposición, en el caso del ejemplo, entre zona urbana y rural, entre casos y controles pareados, versus la alterna que habla de una diferencia significativa en esa proporción de exposición entre casos y controles pareados. De allí que nuestra interpretación sea que no hay diferencia significativa entre las zonas de residencia urbana versus rural de los casos y sus respectivos controles pareados. Por tanto, la distribución por zona no está asociada significativamente con ser caso o control. Esto lo vamos a ver ahorita, estamos viendo un poco de teoría para tener claro sobre la prueba de Magnemar. La escritura en el informe sería algo como lo que está acá. La prueba Magnemar no mostró diferencias estadísticamente significativas entre la zona de residencia urbana versus rural de los casos y sus controles pareados. Reportamos el valor de P, lo que sugiere que esta variable no se asocia de forma significativa con la condición de ser caso. Por otra parte, vamos a ver que la prueba Wilcoxon se puede obtener a partir de estas dos rutas en el SPSS, por pruebas no paramétricas, dos o más muestras relacionadas, y por pruebas para dos muestras relacionadas, que básicamente es la misma ruta que para la prueba de Magnemar. Nosotros vamos a ver lo siguiente, y es que vamos a identificar la significancia asintótica bilateral y a partir de ella vamos a rechazar la hipótesis de prueba de este test. Aquí ya vemos algunos resultados que ahorita vamos a ver en la práctica y es que para variables como la edad, el CD4 más reciente y el tiempo de tratamiento, aunque acordémonos que la edad fue una variable que utilizamos para hacer el pareamiento, sin embargo aquí la hemos dejado para confirmar una vez más pues que no hay diferencia significativa entre la edad de casos y controles pareados. Las que sí serían relevantes son el CD4 más reciente con su valor de P y un signo negativo. Siempre que veamos el signo negativo nos va a indicar que en la mayoría de los pares los casos tienen menor CD4 que los controles. Y pues vamos a nuevamente a interpretar el valor de P como corresponde. En este caso diríamos que hay una diferencia significativa en el recuento CD4 más reciente entre casos y controles. Y luego tenemos el tiempo de tratamiento, también tiene un signo negativo y un valor P muy pequeño, en donde primero decimos que si hay diferencia significativa en el tiempo de tratamiento entre casos y controles y que el signo negativo indica que los casos tienen menor tiempo de tratamiento que los controles. Esos son resultados importantes. Podemos decir como conclusión de este análisis que en este estudio de casos y controles pareados no se observaron diferencias significativas en la edad entre los grupos, dado el pareamiento. Sin embargo, los casos presentaron significativamente menor recuento de CD4, P igual a 0.001, y menor tiempo de tratamiento, P menor a 0.001, en comparación con sus controles pareados. Aquí no sería necesario, recuerden, incluir la edad,
porque ya se realizó el balance y se igualaron en los grupos en términos de la edad, entonces no tendría sentido incluirlo para ver el efecto de la edad. Bueno, entonces vamos a ir a la práctica ahora sí. Estando nuestra base a lo ancho, nos vamos a seguir esas rutas que vimos, que básicamente para recordarlas, aquí las tendremos. Entonces está las tablas cruzadas. Vamos a analizar descriptivos, tablas cruzadas. Aquí vamos a traer a las filas el grupo de los controles y a las columnas los casos. Por ejemplo, no voy a hacer el ejercicio con todo porque no acabaríamos nunca, pero yo haría lo siguiente. Entonces pondría el régimen 0, que indica el de los casos, y el de los controles, perdón. Acuérdense que 0 es control, 1 es caso. Lo traigo para las filas y el régimen acá lo traigo para las columnas. Voy a estadísticos y acá está Magnemar. Entonces lo hago clic en continuar, no necesito más datos de acá y le hago clic en aceptar. Esa es una de las rutas para calcular Magnemar. Acá que vemos la tabla cruzada y vemos la prueba chi cuadrado para la prueba de Magnemar donde esté significancia de 0.36. Entonces nosotros no rechazaríamos la hipótesis nula y regresando aquí a nuestra interpretación, pues podríamos decir que hay una diferencia significativa en la proporción de exposición, en este caso por régimen de tratamiento entre casos y controles pareados. Este mismo ejercicio lo haríamos para las otras variables, dado que estamos viendo la relación que habría entre cada una de ellas considerando el pareamiento. De allí que estamos usando Magnemar. Veamos rápidamente la otra ruta, aunque ya la habíamos visto con lo que era la confirmación del pareamiento, pero recordémoslo. Entonces acá, donde está pruebas no paramétricas y acá en muestras relacionadas, vamos a agregar en estos campos mi par de variables que va a ser el régimen, las traemos a la derecha y acá en configuración vamos a personalizar prueba de Magnemar con dos muestras. Le hacemos clic en ejecutar y acá esperamos el resultado. A veces en algunas salidas no es posible obtener algunos resultados, por eso es bueno tener varias rutas para llegar a lo mismo. Aquí nos dice que es una prueba no paramétrica, nos muestra la hipótesis nula y nos dice la decisión, en este caso punto 36 coincide con el valor que obtuvimos en la primera ruta y pues dice que retengamos la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces ahí haríamos nuestra interpretación. Creo que yo he dado la interpretación incorrecta porque yo he dicho en cuanto a la hipótesis alterna ahorita que leí. Entonces, para corregir, sería la hipótesis nula, que no hay diferencias en la proporción de exposición por régimen entre casos y controles pareados. Creo que lo he dicho anteriormente de forma incorrecta. Entonces, eso tendríamos como primera parte. Ahora bien, ¿cuál sería la tercera ruta posible? Entonces, estando en analizar las no paramétricas, yendo a los cuadros de diálogos antiguos y colocando dos muestras relacionadas. Aquí se habilita una ventana distinta. Esta me gusta harto porque uno puede agregar más de una variable. Entonces, aquí en esta ventana de variable 1 agregamos la 0 y aquí al frente la 1. Fíjense que a la medida que yo voy agregando más variables, se me va habilitando más filas. Entonces yo en un solo paso podría agregar todas mis pares de variables y calcularlo. Y así me ahorro bastante tiempo de estar sacando variables y entrando variables. Por el momento vamos a dejarla solo con régimen. Acá vamos a chequear Magnemar. No vamos a agregar aquí nada más. Podemos también ver algunos descriptivos si nos interesa. Y le hacemos clic en aceptar. Entonces acá nuevamente tenemos nuestra tabla. Esta misma la habíamos visto en la parte superior. Y acá tenemos nuestro valor del chi cuadrado y del estadístico. Todo nos indica punto 36 que no debemos rechazar la hipótesis nula. Entonces miren que esas son las tres vías para llegar a nuestra prueba de Magnemar. Si nosotros tenemos varias variables cuantitativas, como es este caso, básicamente en esta ventana podemos agregar las variables cuantitativas también y podemos chequear la prueba de Wilcoxon. Entonces vamos, lo que nosotros haríamos para cruzar todas estas variables categóricas es seguir esos pasos. Siempre recuerden que tenemos que tener variables cuyas
cruces estén igualmente distribuidas. Es decir, si yo acá tengo contributivo y subsidiado en los casos, tenga contributivo y subsidiado en los controles. Puede pasar para algunas variables que esas tablas no estén exactas, tenga 6 contra 5. Y ya lo vamos a ver, y ahí tendríamos que tener en cuenta algunas consideraciones. Entonces, yo hice el ejercicio y me di cuenta que para variables como la preferencia sexual, por ejemplo, y el estado civil ocurre eso. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si yo voy a obtener con una tabla cruzada, saquemos a los regímenes y voy a agregar lo que es la preferencia sexual. Entonces coloco esta en las filas y esta en las columnas. Ya estaba chequeado Magnemar y le hago clic en aceptar. El bueno, esta creo, no, esta no tiene problema. Esta no tiene problema, acá me está saliendo el estadístico. Creo que había una que era, no recuerdo cuál fue la que tenía. Me parece que era el estado civil. Hagamos entonces el reemplazo acá. Estado civil, lo incluimos en las filas y con el caso en las columnas. Aceptar, aquí, exacto. Esto es lo que quería mostrarles. Como son tantas variables, a veces no recuerdo muy bien, aunque he anotado en el cuaderno. Les recomiendo lo mismo para que no se van perdiendo y sigan una secuencia. Miren lo que pasa acá. El estado civil en los controles está casado, soltero, separado y unión libre. Sin embargo, en los casos está casado, soltero, separado, unión libre y viudo. ¿Qué pasa? Que no hay una coincidencia entre el número de las categorías en controles y en casos. Entonces, aquí no va a calcular la significancia. Aquí no podemos, el test no se calcula, el test de Magnemar, por lo que no encuentra que están exactamente las mismas cantidad de categorías en filas y en columnas. Entonces ahí tenemos que hacer eh, un procedimiento adicional y tendríamos que reagrupar esas variables precisamente porque como el conteo de viudos quedó muy bajito porque era una categoría con muy pocos datos y además nosotros le cogimos los pares de datos cuando hicimos el procedimiento de la coincidencia caso control, nos quedaron muchos menos conteos. Esa es la razón por la que no tenemos estos viudos en los controles. Entonces, aquí lo que tendremos que hacer es reagrupar. Entonces, se recomendaría que dejáramos 2 o 3 niveles. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Ahí tendríamos que regresar a nuestra base original, es decir, a lo largo, hacer la reagrupación y luego volver a pasar la variable o la base completa a lo ancho para poder tener nuevamente nuestras columnas dispuestas de esa forma. Es un trabajo adicional y eso podría devengar bastante tiempo. Muy bien, eso es lo que haríamos con cada una de esas variables. Yo no voy a hacer el ejercicio completo porque perderíamos bastante tiempo en el video, pero ese sería un ejemplo con una variable categórica. ¿Listo? Vamos entonces ahora con la prueba de Wilcoxon, que sería para las variables cuantitativas. Ya vimos la ruta, que son 2. Por analizar, vamos a ir a las no paramétricas y muestras relacionadas. Aquí vamos a los campos, vamos a sacar el régimen, vamos a incluir nuestra variable de CD4 más reciente, las traemos acá y CD4 más reciente de los casos. Le hacemos clic en configuración, cambiamos a Magnemar y ponemos acá la prueba de Wilcoxon de rangos con signos. Hacemos clic en ejecutar. Entonces acá tenemos la cajita muy sencilla donde dice que la hipótesis nula es que la mediana de las diferencias entre CD4 más reciente en controles y CD4 más reciente en casos es igual a 0. Y dice que rechacemos la hipótesis nula. Es decir, acá sí tenemos que la mediana es diferente entre casos y controles en el CD4 más reciente. Recuerden que haciendo doble clic vamos a poder ver alguna información adicional de forma gráfica. Por otra parte, vamos a seguir la otra ruta, analizar, pruebas paramétricas, diálogos antiguos, 2 muestras relacionadas. Deberíamos llegar a lo mismo, ¿cierto? Que es este valor de significancia menor a 0.001. Sacamos estas variables de acá,
vamos a ingresar únicamente nuestros dos de CD4 y colocamos Wilcoxon, hacemos clic en aceptar y miren que pues estamos llegando a lo mismo. Acá básicamente que vamos a tener una información adicional, estos descriptivos que no lo vimos arriba en la tabla. Cuando hicimos la primera ruta, ahí podemos ver la media, la desviación, el mínimo, el máximo, los rangos y la prueba. Entonces todo esto es importante reportarlo en nuestros resultados en unas tablas muy resumidas. Eh, si nosotros quisiéramos, y ahí viene un tip, y es que en la última ruta que está en estos cajoncitos, yo puedo agregar todas mis variables cuantitativas. Entonces acá puedo poner el tiempo de tratamiento, por ejemplo, lo traigo acá, y si tuviera más, recuerden que solo tengo 3, pero la edad pues ya dijimos que estaba pareada, entonces no es necesario analizarla, pero si tuviera todas las cuantitativas o también todas las categóricas, las puedo traer acá en un solo momento. Esto se vería una tabla como estas, donde están ambas variables, y aquí entonces me saca una sola tabla en donde esa se va haciendo más larga en el sentido horizontal en la medida que tengo más variables. Entonces miren que por lo menos estas dos se rechaza la hipótesis nula, por lo que podemos decir que hay diferencias en la distribución entre casos y controles, tanto en el CD4 más reciente como en el tiempo de tratamiento. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto lo de los signos negativos, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, eso ya, ahora sí, ya dado la práctica, recordamos la parte teórica que vimos hace un momento. Muy bien, acabamos de ver que el conteo SD4 cuantitativo y el tiempo de tratamiento se distribuyen diferente entre casos y controles. Ya vimos que quienes tienen mayor conteo, me va a ayudar de la presentación, quienes tienen, los casos tienen menor CD4 que los controles y los casos tienen menor tiempo de tratamiento, esto por los signos negativos de estos valores de Z. Ahora, pero esto es una parte de nuestros resultados. Quisiéramos obtener los ORs. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a realizar una cosa adicional que de pronto no hemos visto, pero que vamos a empezar a interiorizar. Más adelante vamos a hablar de la regresión logística condicional o C-Logit que se realizan en estudios con pareamiento. SPSS no tiene exactamente la ruta, pero podemos hacer una, una jugada matemática para pedir a través de otra vía distinta los valores de los ORs, y es a través de la regresión de Cox. Ojo acá, no vamos a hacer una regresión de Cox propiamente dicha, donde la variable de desenlace tiene el tiempo al evento, sino que a través de la ruta de SPSS de regresión de Cox vamos a realizar nuestra C-Logit, o sea, Conditional Logistic Regression. Esa es la importancia de lo que les decía de agregar acá el tiempo, una constante que es el valor de 1 a todos los pacientes. Aquí estamos en la base a lo largo, ¿listo? Nosotros no se van a confundir porque nosotros reestructuramos nuestra base de lo largo a lo ancho para tener las variables en columnas separadas y poder hacer las pruebas de Magnemar y la de Wilcoxon. De aquí en adelante vamos a usar nuestra base a lo largo. No necesitamos tener en diferentes columnas para hacer en este caso la regresión, sino en una sola columna. Así está bien. Entonces lo que haremos es, vamos a la ruta de analizar. Aquí en supervivencia vamos a entrar a regresión de Cox. Aquí ya le he colocado las variables, pero aquí en tiempo, en hora, vamos a traer la variable tiempo. Cerciórense de que esté de forma cuantitativa. Recuerden que es un 1 constante. Ahí es donde les digo que hacemos como la trampa matemática al SPSS. En estado va el estado final que define los grupos, y acá le hacemos definir el evento número 1 que corresponde al fracaso virológico. Y aquí en este bloque vamos a traer una a una la variable que vayamos a analizar. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros podemos traer la variable cuantitativa y la podemos traer acá. Y en los estratos vamos a colocar la de pares. Recuerdan que tenía 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta
la pareja 520. Y aquí en opciones, pues vamos a chequearle el intervalo de confianza 95%. Recuerden que esta es la variable cuantitativa. Sin embargo, miren lo que va a pasar acá. Después de que yo hago mi regresión en la parte del bloque 1 con el método intro, miren que voy a encontrar esto, que mi variable, mi exponente de beta es prácticamente 1, mi límite inferior y superior son 1. ¿Por qué? Y esto no me permite, es decir, el modelo que está haciendo acá, la regresión no está logrando captar y está diciéndome que no hay diferencias, pero las pruebas habían dicho que sí era diferente. Entonces aquí lo que tengo que hacer es establecer un punto de corte para transformar mi variable cuantitativa en una categórica. Yo ya he hecho el ejercicio y bueno, esto mismo vamos a ver qué pasa con el tiempo de tratamiento. Miren acá nuevamente y vemos pues lo mismo, el OR es exactamente de 1, el límite inferior y superior pues son 1 prácticamente. Entonces aquí pasa lo mismo, en ambas vamos a tener que establecer puntos de corte transformándolas de quanti a quali. Nosotros ya hemos hecho eso en el ejercicio de corte transversal y ya teníamos unos puntos. Sin embargo, viendo desde el punto de vista clínico, se habla de 200 como punto de corte para el CD4. Entonces, yo ya he hecho previamente esa nueva variable. Si quieren, veámosla acá. Tenemos en esta parte de acá CD4 200 y acá está como 200 y menos y más de 200. Ya ustedes saben obtener esta variable, básicamente se establece con la agrupación visual, se establece el punto de corte y se crea la variable, ¿cierto? Y vamos a utilizar la de tiempo del tratamiento categórico que estaba con los puntos de corte que ya hemos establecido también a través de la visualización óptima. Si ustedes quieren otros puntos de corte, incluso tener 2, acá creo que tenemos 3. Si ustedes quieren tener menos, lo pueden hacer unos intervalos más pequeños. Entonces, volvamos a la ruta que teníamos. Estábamos por regresión de Cox. Y acá vamos a entrar primero a el CD4, que es el de 200, que es esta variable. Vamos a categórica. Si no vamos allá, él no nos va a entender que esta es una variable categórica. Entonces vamos a categórica y la traemos acá. Vamos a decirle que deje la variable, la primera categoría, es decir, menos de 200, 200 o menos, perdón, y la vamos a colocar en cambiar. Este paso lo habíamos hecho con la regresión logística binaria, ¿se acuerdan? Pero aquí estamos parados en la de Cox. Recuerden que, sobre todo por la ruta para obtener la regresión condicional y le hacemos clic en continuar y le hacemos clic en aceptar. ¿Qué vamos a obtener acá de distinto? Entonces ya no tenemos una variable cuantitativa, ya tenemos una variable categórica. Y miren cómo cambia esto. Y es que acá tenemos un exponente de beta que es menor de 1, es decir, este es el OR con su límite inferior y superior. Y es significativo. Entonces, si ven que se guarda mucha correspondencia con el ejercicio que hemos hecho en transversal, y es que en la medida que tengo un conteo SD4 más alto, en este caso más de 200, tengo menor probabilidad de presentar el fracaso virológico y esto es estadísticamente significativo. Recuerden que para interpretarlo completo tengo que restarle a la unidad 0.56, ese es el porcentaje que me va a reducir la probabilidad de fracasar. Lo mismo haría para el límite inferior y superior de ese OR. Esto sería un OR pareado para una variable que ahora es cuantitativa. Les muestro esto porque, aunque ahorita vamos a ir al EpiInfo y vamos a tener más información y vamos a tener unas tablas con mucha más información, pero les quería mostrar cómo nosotros podemos aquí obtener inicialmente a través de una regresión de Cox, una variable que es cuantitativa y luego transformándola, cómo podemos llegar a una información más precisa donde sí se capte realmente la diferencia. Lo mismo haríamos con la variable de tiempo de tratamiento que está acá. La traemos acá, vamos a categórica, la arrastramos acá y podemos dejar también como la primera categoría de referencia. Continuamos y aceptamos.
Vamos a la parte inferior. Entonces miren cómo esta vez sí capta las diferencias por categoría. Es así como, por ejemplo, dejando fija la primera, vemos que la segunda, tercera y cuarta están para cada fila. Miren que en la segunda y tercera, que son estas dos, está una mayor probabilidad de presentar el fracaso. Es decir, lo que estábamos mencionando, y es que las personas tuvieron menos tiempo, los casos tuvieron menos tiempo de tratamiento. Y esto se corresponde en cuanto a que la medida que yo tengo un tiempo menor, pues la probabilidad va a aumentar, eh, la probabilidad de tener fracaso. ¿Listo? Recuerden estas categorías, eh, siempre tenerlas presente para la interpretación. Y acá tenemos también la media de cada una de las estimaciones. Entonces, eso es una parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir, habíamos dicho que necesitamos tener unas tablas como estas, porque vamos a obtener ORs pareados en análisis bivariado y nos vamos a olvidar de estas tablas que están a la izquierda, vamos a llegar a la tabla de la derecha. SPSS no tiene esa función de forma directa, sino que siempre nos va a sacar de la izquierda. Nosotros necesitamos los conteos internos de esta tabla, el número de las pares. Eso lo vamos a hacer en EpiInfo. Ustedes van a entrar a Google, van a buscar EpiInfo y estamos en la versión 7. Van a descargar ese archivo, lo van a descomprimir en su computador y lo van a instalar. Entonces luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nuestra base, la que está a lo largo, y vamos a descargarla con la función de archivo, exportar, Excel. Vamos a colocarle un nombre, puede ser base para EpiInfo. Vamos a guardarla en este formato de Excel 2007 a 2010, puede ser en nuestro escritorio. Y vamos a cerrar nuestra ventana, todo lo vamos a cerrar. Y ahora vamos a abrir nuestro EpiInfo. Está la 7.2.5.0. Ese es un archivo instalable. Bueno, no lo había descargado. Creo que en algún momento se me borró, entonces vayamos a ese paso. Entonces miren que se meten a la página del CDC y aquí en esta parte le damos a Download Zip File. Esperamos que se descargue. Muy bien, esto ya ha terminado. Entonces corremos el ejecutable. Y listo, ahí lo tenemos. Entonces vamos a ir al dashboard. Y aquí vamos en esta flechita, a cargar nuestro conjunto de datos. Vamos a buscar. Lo buscamos en el escritorio que lo habíamos guardado. Escogemos acá creo que no me guardó en el archivo correspondiente. Démoslo otra vez, guardar como. Sí, guardó como libro de Excel. Tengan presente eso, si no, él no lo va a identificar. Entonces nos vamos a este formato, 97-2003, guardar. Cerramos. Y ahora sí, entonces acá vamos a escoger acá primero el archivo, el formato 97-2003. Ahí sí le damos clic en buscar. Buscamos. Y ahí está. La primera fila son encabezado. Le damos clic en OK. Aquí le hacemos clic en OK. Aquí nos ha importado 1040 registros. Muy bien, lo logramos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Hacemos clic derecho y vamos a Add Analysis Gadget. Y en esta opción de Matched Pair Case Control, vamos a traer nuestras variables. En la exposición vamos a agregar cada uno de los factores a estudiar. Por ejemplo,
Antecedente de desafiliación, recuerden que es una variable categórica. En Case Control vamos a seleccionar el que define el estado final. Está acá. Y en el ID del grupo de pares vamos a escoger la variable de pares. Hacemos clic en definir los valores. Vamos a decir que los valores de sí son unos, en este caso el que sí tiene antecedente, y 0 el que no tiene antecedente. Recuerden que estamos con antecedente de desafiliación. Hacemos clic en OK. ¿Qué vamos a encontrar acá? Ya esta será nuestra tabla de contingencia considerando el pareamiento, donde tenemos los conteos internos. Miren los 520 pacientes y acá están los conteos internos. Entonces, acá importantísimo, el OR, este es el OR pareado, 2.53 con intervalo de 1.34 aproximándolo y hasta 4.82. Tenemos también la prueba de Magnemar, aquí está la prueba chi cuadrado y está a dos colas, la significancia. También tenemos la prueba exacta de Fisher. Entonces, miren cómo nosotros, por ejemplo, al relacionar el antecedente de esa afiliación con el estado final, considerando el pareamiento, obtenemos que esta es una variable importante y que muestra una asociación significativa, un OR bastante alto. Nosotros podemos hacer sobre este engranaje los cambios de las variables, entonces ya lo que haremos es colocar, por ejemplo, los antecedentes de no adherencia y hacemos el mismo procedimiento. Cambiamos los valores, mírense que se mantiene 1 y 0, siempre verifiquemos esto, le hacemos clic en OK y acá entonces tendremos la tabla correspondiente. Miren que en este caso también el OR tiene una magnitud importante. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer para mirar la relación entre las variables de exposición y el desenlace considerando el pareamiento. Recuerden que estas tablas, más allá de copiar y pegar, es importante que nosotros las organicemos en una tabla unificada, puede ser en un Excel, donde nosotros coloquemos los casos, los controles. También la tabla puede ir al revés, casos en la parte superior, controles en la parte inferior, pero tengan en cuenta que vamos a ir digitando esta información en el Excel junto con el valor del OR, el intervalo de confianza y también acompañado de la prueba Magnemar con el valor de la significancia. Muy bien, entonces este sería el procedimiento que haríamos desde el punto de vista del análisis bivariado con las interpretaciones correspondientes. Bueno, ¿cómo interpretamos el resultado de esa tabla cruzada considerando el pareamiento? Veamos el ejemplo que acabamos de tener con antecedente de no adherencia. Diríamos que los pacientes con antecedentes de no adherencia tienen 2.06 veces más probabilidad de presentar fracaso virológico que sus pares sin antecedentes de no adherencia. El intervalo de confianza indica que si repitiéramos este estudio muchas veces, tendríamos que el verdadero valor del odds ratio poblacional se estaría ubicando entre 1.60 y 2.65. Ahora, después de que nosotros hagamos todos estos análisis bivariados, que eso es una tarea bastante larga, no lo haremos acá, pero ustedes irían identificando cuáles son esas variables que van mostrando ser significativas en el análisis bivariado. Luego que hagan todo ese ejercicio, pueden tomar ciertos criterios a consideración para llevar esas variables al análisis multivariado. Vámonos entonces a hacer el análisis multivariado. Estando en nuestra base a lo largo, vamos a ir a la regresión de Cox. Ya dijimos que esa va a ser la ruta para hacer nuestra regresión logística condicional. En la hora sacamos el tiempo, en el estado final le decimos que es 1 el evento porque se trata del fracaso y aquí vamos a incluir las variables. Yo ya he hecho el ejercicio previamente, identificado que lo que es el antecedente de omisión, de desafiliación, suspensión, no adherencia, el CD4 categórico con los dos niveles, menos de 200 o 200 y más de 200, el tiempo categórico, que este tenía diferentes niveles. Para recordar, acá está nuestra variable, está hasta 490, va aumentando en la medida que aumentan las categorías. O sea, mayor tiempo es el número es superior.
¿Esto de dónde salió? De básicamente de todo ese ejercicio que les comento que ustedes deberían hacer en el análisis bivariado y de tomar la decisión cuáles son las variables significativas y las que son clínicamente relevantes o que tienen una magnitud importante en el odds. Entonces, acá recuerden que en categóricas vamos a llevarlas a todas a la parte derecha y le podemos definir que sea la categoría primera para que la deje como referencia. Hacemos clic en continuar. Recuerden el método intro y en estratos dejamos la variable de pares. Si nosotros no dejamos esta variable, no va a tener en cuenta el pareamiento. Luego le hacemos clic en aceptar y acá vemos pues el resumen de la regresión, esta tabla que es muy larga, que es el estrato. Acá tenemos la codificación y aquí en cuanto a los bloques, entonces decimos que estos son significativos en cuanto a la puntuación global, el modelo es significativo y cómo cambia con respecto al modelo nulo, estaría también siendo significativo. Es decir, estas variables están aportando en este modelo del bloque 1 en comparación con tener un modelo sin variables. Entonces acá tenemos lo más importante de nuestra regresión. Recuerden que como en SPSS se no puede hacer de forma directa la regresión condicional, voy a perder algunos datos importantes como los estadísticos de bondad de ajuste. Básicamente mi criterio va a ser el logaritmo de la verosimilitud. Ustedes cuando vayan haciendo diferentes modelos y van entrando variables y sacando dependiendo de la significancia o no, fíjense en que a menor valor de este logaritmo de la verosimilitud es mejor ajuste. Entonces busquen valores pequeños. Ahora, vámonos a analizar estas variables de la ecuación. Recuerden que aquí nos va a importar todos estos datos, pero sobre todo la significancia, el exponente de beta que es el OR y el intervalo que es en su límite inferior y superior. ¿Cómo vamos a interpretar estos resultados? Acá los tenemos. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, que el antecedente de omisión tiene un OR de 1.54 con el intervalo de 1.03 a 2.31 y es significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el antecedente de omisión se asocia con un 54% más de odds de fracaso virológico en comparación con quienes no lo tienen dentro de los pares. En cuanto a la desafiliación, entonces el antecedente de desafiliación o al haber estado desafiliado del sistema en algún momento se asocia con más del doble de odds de fracaso virológico. La suspensión previa del tratamiento también tiene una asociación importante y es que quienes han suspendido el tratamiento tienen 55% más de odds de fracasar que sus pares. Siempre hay que interpretarlo de esta manera porque estamos teniendo en cuenta el par. En cuanto a CD4 más reciente, vemos que el tener CD4 más altos comparados con el grupo de referencia, que son los 200 o menos, se asocia con una reducción del 43% en el loss de fracaso virológico, ya dado que pues, tenemos que es menor de 1, con respecto a sus pares. Esto también es correspondiente con la literatura. En cuanto al tiempo del tratamiento, entonces vemos que para algunas categorías no es significativo, sin embargo para la que está ahí como agrupada 1, que ya vimos que en la medida que aumenta es porque va teniendo más tiempo de tratamiento. Entonces, el tener un tratamiento a mayor tiempo o a más largo plazo, específicamente en esta categoría, me va a disminuir el odds de presentar fracaso virológico, cosa que no ocurre con tiempos mayores. Bueno, esta sería nuestra interpretación. Siempre hay que mencionar que esto es en el marco de un estudio que ha sido pareado individualmente por edad y por sexo. Muy bien, esto es todo por este video. Gracias por permanecer. Por favor, déjame en los comentarios si ha logrado entender cada uno de estos puntos. Es importante complementarlo con la clase de estudio transversal. Importante, aquí no lo mencioné, pero debemos confirmar el cumplimiento de los supuestos en esta regresión, que son los mismos que para la regresión logística binaria. Importante realizar las interpretaciones de forma correcta y completa. Hazme saber en los comentarios si hay alguna pregunta, inquietud y cómo te va con tus datos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.